Ok, pues bueno, damos inicio a nuestra sexta sesión de lenguaje, cultura y poder. Veo que, aunque de la lista, pues realmente son como más de 20 personas, pues bueno, nos vamos quedando eh, un poco menos, ¿no? De la mitad. Entonces, pues me da gusto que ustedes estén aquí presentes, que me da sentido de su interés. Muchas gracias. Y que, pues bueno, ya verán que a lo largo de los siguientes semestres, pues bueno, es algo rutinario esto, ¿no? El problema que tenemos luego de la deserción. Pero, pues bueno, también a los que a lo mejor por alguna razón, también quiero pensar, pues bueno, hay muchas razones por las cuales a veces los cursos luego se van abandonando, etcétera. Entonces, pues quiero pensar que están trabajando o alguna otra cuestión. Y pues bueno, por lo mismo, pues como siempre, pues tengo el apoyo de la grabación, que ustedes luego han podido consultar. A veces veo que incluso les sirve para, aunque sea la entrega el domingo, pero les sirve un poquito, creo yo, ¿no? Entonces, hemos visto a lo largo de nuestras sesiones conceptos generales de lo que es la dimensión del lenguaje, George Yule, una inclinación a la perspectiva sociológica del conocimiento con Berger y Lockman. Luego nos adentramos a las propias disciplinas del lenguaje, llámense semiótica, lingüística, la otra que fue la sesión anterior, la parte de hermenéutica, en sus diferentes escuelas, en sus diferentes visiones. Y pues bueno, a partir de este momento, que es la segunda mitad de nuestro curso, pues vamos a estar revisando lo que serían el, eh, el objeto aplicado de la parte del lenguaje, en términos de lo que es la constitución, de lo que es la cultura y el poder. Ya vimos la parte de las dimensiones teóricas. No quiere decir que dejemos de ver teoría, sino que las inclinaciones en donde se mezcla la parte del lenguaje, en la dimensión a lo mejor sociocultural y en la parte de, bueno, que es un poco complejo hablar de poder todavía. Ahorita no hemos visto algún texto en ese sentido, pero a lo mejor se va dimensionando como hasta en la dimensión política social, en su concepto amplio, no en el concepto amplio del Estado, que están viendo, por ejemplo, en introducción al poder político, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo lo que sería, pues vimos tres apartados hoy, ¿no? Vieron en las lecturas, revisaron el texto de Bolívar Echeverría, que fue pues, nada más la parte introductoria, que es realmente expone los términos de Norbert Elias, ¿no? Sobre cultura y civilización. También revisaron por ahí nada más para revisar lo que sería el concepto de ideología en López Austin, que es un historiador, antropólogo que, bueno, hace poco falleció. Bueno, durante la pandemia se nos fue. Bueno, no sé exactamente si fue por la pandemia, ¿no? Pero fue en este periodo, ¿no? Propio. Y vamos a revisar por último, o comentar la dimensión de Roland Barthes, de lo que es la mitología, que en realidad la parte sustancial de ese texto casi es la parte última, en donde revisa la dimensión teórica de qué es el mito, ¿no? La mayor parte de sus textos son como anecdóticos, como de cualquier tema X, ¿no? Como ensayos, o incluso hasta una perspectiva hasta como de crónica muy intelectual, ¿no? Pero habla un poco de que el mito no está tan lejos de nosotros, ¿no? Vamos vamos a ir alrededor de estos tres conceptos y que de algún modo pues vamos a ir revisando las características generales de estos conceptos. Vamos a dimensionar lo que sería la mitología dentro de un sentido de la comunicación, que es también nuestro interés, su interés por el cual ustedes han dimensionado querer estar aquí en esta carrera, y hacer algunas precisiones entre lo que sería cultura, comunicación y el lenguaje, ¿no? Que también es el trasfondo de nuestra asignatura.
vamos a ir conforme más o menos ahorita expliqué a los textos. Ustedes, como bien lo saben, no son charlas magistrales, sino un espacio de participación para explayar dudas, preguntas o comentarios precisamente sobre las lecturas, o incluso, si bien como estos términos son muy grandes, muy amplios, ¿no? La verdad es que son conceptos que nos podríamos tardar horas en una charla, ¿no? En charla de café, ¿no? Etcétera. De hecho, acabo de revisar un meme, ¿no? De que, bueno, dos personas están platicando y dicen que es cultura, ¿no? Y hoy, por Dios, acabo de sentarme, quiero tomar un café tranquilamente, precisamente porque, bueno, en charlas intelectuales, pues obviamente vamos a tener muchas posturas, ¿no? Y como a veces resulta, ¿no? A veces uno aprende más en una charla de café que a veces en una gran conferencia, ¿no? Magistral, llámele como sea. Y pues bueno, obviamente alrededor de la cultura, pues bueno, vamos a indagar precisamente en esta dimensión, pues bueno, alguien puede decirme, ¿no? ¿Qué entiende por cultura? ¿Qué entendió por cultura? O si el texto le hizo reflexionar algo diferente. A ver. Pues al final de la lectura puedo rescatar en mis palabras que la cultura como tal es este colectivo de personas que interactúan entre sí para una meta o metas en particular. Esa es una cultura. Hablaba también, por ejemplo, sobre culturas opuestas, por así decirlo, sobre cómo tomaríamos una cultura si es de una sola persona o de varias personas, si es de una nación o de pequeños pueblos. Pero al final nos rescata que es eso mismo, ¿no? Una cultura es un grupo de personas que tienen una meta en sí, con un entorno, un contexto, eso es lo que hace esa cultura, o lo que hace a ese grupo de personas una cultura. Ok, a ver. También que la cultura es una estructura que vamos formando socialmente, históricamente, o sea, es decir, no nos formamos de la nada, sino que somos un proceso que proviene de la historia, y a través de la historia es gracias a lo que podemos, como justamente lo mencionaba mi compañero, armar lo que es las tradiciones, costumbres, incluso el cómo hablamos también nos caracteriza. Los de Ciudad de México nos llaman chilangos, ¿no? Por ese tipo de acento que tenemos que nosotros no vemos. Ok, muy bien. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna otra opinión sobre la definición de cultura? ¿No hay más? Ok, vamos a trabajar con esas dos aproximaciones que acaban de darnos los compañeros. Y bueno, una parte tiene que ver como la dimensión de los objetivos en común, pues yo lo vería más como en la parte de una costumbre, ¿no? A veces, ¿no? Estamos acostumbrados, obviamente, me acerca mucho al paradigma, ¿no? Que a veces utilizaba también el mismo López Austin para explicar una especie de red, ¿no? En la cual, pues, diversas personas, ¿no? Trabajan en un entorno en común, ¿no? Y obviamente se van conjuntando una especie de red simbólica, ¿no? Donde pues a veces eh, diversas personas trabajan en contextos diferentes, ¿no? Pero cuando hablamos de una comunidad en particular, hay redes de trabajo, ¿no? Ya me estoy yendo a la perspectiva totalmente marxista, ¿no? Donde a veces hay división del trabajo, etcétera, ¿no? Que es un poco más donde va el compañero, en donde a veces tenemos objetivos para separar a alguien que se dedica a la parte de la agricultura, otra a la persona que se dedica al ganado, etcétera. Pero al final convivimos, ¿no? Y hay maneras específicas de trabajar. O sea, no es la misma forma, a lo mejor, de incluso domesticar cierto tipo de animales en una zona, ¿no? Hay cultivos diferentes, ¿no? Aunque, bueno, la agricultura trata de ser universal porque, bueno, es una cuestión de dependencia con la naturaleza y hay ciclos, ¿no? Pero de algún modo hay un modo de subsistencia compartido en el cual de algún modo se va vislumbrando, ¿no? Lo que dice la compañera, pues obviamente
tiene que ver con esta parte de las tradiciones, ¿no? Donde de algún modo ahorita que he estado dando algunas clases de diseño, por lo regular hay elementos que, pues, por ejemplo, bueno, regreso a las suyas, están un poco secos estos, ¿no? Una persona, ¿no? En alguna cultura, pues puede necesitar agua, ¿no? Pues lleva agua al río, etcétera, ¿no? Pero de repente, en algún momento, lo quiere hacer todavía más funcional, ¿no? Y pues le pone asas, ¿no? Y de repente a otra persona, pues, se le ocurre no solamente ponerle asas, sino ponerle una decoración. Alrededor de todo esto, pues todos estos elementos tienen que ver con la cultura, ¿no? Una es la parte que a lo mejor nos inclina más al salto de la naturaleza a la cultura, ¿no? Que es una subsistencia, ¿no? De hecho, es interesante porque hay veces que no se puede hablar solamente de cultura en términos humanos, ¿no? Sino, incluso hay animales que, basándonos en estas características de funcionalidad, ¿no? Pues hay animales que operan, ¿no? Dentro de ese esquema y no sabemos si es correcto decirles que hay cultura de los animales, ¿no? Pero sí hay chimpancés que a veces agarran bueno, hubo experimentos, ¿no? En alguna isla donde les dejaban papas a algunos chimpancés y agarraban las papas y las remojaban como que en el mar, ¿no? Y se las comían, ¿no? Entonces eso, lo salado como que ya era parte de una tradición, ¿no? Entonces, en varias generaciones, ¿no? De chimpancés, o por ejemplo las varitas, ¿no? Que para agarrar las hormigas, eso también es otra cosa, pero bueno, en las hormigas, por ejemplo, las hormigas hay ganado. Hay hormigas que aprovechan la leche de los pulgones para alimentarse, ¿no? Eso es interesante, ¿no? En una clase de hormigas. Y hay como una funcionalidad, ¿no? De operar ahí como una manera, ¿no? Que digas va más allá del instinto, ¿no? De hecho, este es un diálogo que muchas veces se trabaja muchas veces en antropología, precisamente la diferencia entre lo que es la cultura, ¿no? Pero ahí en estos grados siempre es donde, por ejemplo, vemos como la punta del iceberg, ¿no? Ver el decorado, ¿no? Ahorita que está el Día de Muertos, ¿no? Ver las ofrendas, ¿no? Bueno, no solamente las ofrendas, también el Halloween tiene que ver con la cultura, ¿no? Estaba revisando, ¿no? Que hay personas que ahora hacen su Halloween satánico, con sus mesitas en tipo de cuija, pero realmente son apreciaciones de un mismo fenómeno que en su esencia tendría que ver con la vida y la muerte. Es una apreciación, ¿no? Pero de algún modo, pues, hay veces en que obviamente hay objetos que no tienen una funcionalidad, pero sí tienen una funcionalidad que le llamaríamos simbólica y estética, ¿no? Entonces, muchas veces los diseñadores industriales se basan, al principio tienen que solventar esto, ¿no? O sea, la funcionalidad, ¿no? Que sea ergonómico, etcétera, una silla reclinable, etcétera. Y aquí hay dos dimensiones, que es una dimensión simbólica y una dimensión estética, que en realidad es donde vamos a llegar al final con la parte de Roland Barthes, cuando habla de el nivel del mito y el nivel del lenguaje, ¿no? El nivel que tiene que ver con lo que significa una cosa y lo que significa lo que es una connotación, ¿no? Lo que denota, ¿no? Que pues puedo decir que es una ollita de barro, pero implica una significación de, a lo mejor decir Tlaquepaque, o decir Guanajuato, o decir algún lugar, ¿no? Se simboliza eso, y dices, me gusta, ¿no? Desde que el juicio estético, bueno, cuando se habla de estética, siempre en los tratados de estética en realidad no hablan de estética, sino de retórica muchas veces, ¿no? Porque es la forma en que se construyen las cosas, pero la estética tiene que ver más con lo que la gente va a responder, ¿no? Si te gusta o no, ¿no? O sea, si te gustó una película, pues solamente está en la cabeza de la persona que la ve, del lector. No, o sea, el juicio estético, ¿no? La sensibilidad viene de la persona que lo recibe, ¿no? No del que lo emite.
El emisor es más un emisor retórico y el receptor es más estético, ¿no? Por eso luego ahí, cuando lleguen a semestres más adelante, van a ver que la hermenéutica se conjunta mucho con la estética, porque la estética, más allá del, obviamente hay un sinónimo mal usado de la estética como bonito, ¿no? Pero la estética tiene que ver más que nada con lo sensible, ¿no? O sea, si nos gusta o no, pero eso depende. Puede haber un juicio de que es grotesco, puede haber que sea kitsch o qué sé yo, ¿no? Miles de cosas, ¿no? Vamos a ir revisando algunas cosas aquí de la lectura. De hecho, este inicio, esta pregunta nos servía precisamente para determinar que es una problemática semántica, una problemática que nos deriva a muchas otras palabras, ¿no? Darle lo que acaban de hacer los compañeros, una red semántica, es decir, costumbres, trabajo, ¿no? Especialización, es un objetivo común. En realidad circunda, ¿no? Entre cuando hablamos de cultura, ¿no? Y obviamente el texto de Bolívar Echeverría, pues obviamente tiene un perfil totalmente marxista, y en la parte marxista, pues obviamente partimos de lo que es el materialismo, ¿no? La parte material. Sin embargo, va a haber otra dimensión que Bolívar Echeverría va a trabajar, que es la parte fenomenológica, que es más filosófica, que es nuestro acercamiento de la percepción sobre las cosas. No sé si en esa parte del texto que les dejé, venía esta parte donde explicaban una parte de las canoas, no sé si venía por ahí o a lo mejor está en algún otro texto de Bolívar Echeverría, en donde obviamente pues, hay fenómenos donde, por ejemplo, en algunas islas, ¿no? Hay personas que tienen que hacer un ritual para que de determinada árbol, ¿no? Si no se hace ese ritual, cuando cortan la madera, pues no va a ser una buena canoa, ¿no? Entonces hay que pedirle permiso a la naturaleza, etcétera. Eso es toda una tradición. Al final tiene que ver con un objeto material y funcional. Pero si no se hace eso, o sea, como que se parte toda esa dimensión del acercamiento perceptivo. Entonces, en esa parte, sí hay una parte totalmente materialista, histórica, si la quieren ver, pero también, ¿no? O sea, obviamente, la trascendencia de Marx, obviamente, tiene que ver con este materialismo histórico, desdeñando la parte idealista, ¿no? La parte que tenemos en la cabeza, si Dios existe a través de la cabeza, o qué sé yo. Pero lo importante de aquí es dimensionar que estaríamos dejando de lado toda una parte, llamémosle espiritual, ¿no? Desde una tradición platónica, ¿no? De la idea, ¿no? De la idea por sí misma, que contiene un poco la apreciación de las cosas, ¿no? Que en su esencia misma, de la sustancia, ¿no? Que es un poco un término complejo, pero que nos indica que hay una voluntad humana para determinar, voy hacia esto, voy hacia este árbol a cortarlo, ¿no? Y no este, ¿no? Hay como que determinar ahí la voluntad humana en donde sí hay una serie de ideas que se comparten, pero el individuo o el sujeto tiene la decisión para decir si A o B, ¿no? Y eso le va a permitir decir que este árbol tiene estas características, etcétera, ¿no? Y es también muy kantiano, porque en realidad nuestra capacidad de decisión, de interpretación de las cosas, tiene que ver con algo que también vamos a ver, que es la cosmovisión. Es un conjunto compartido de ideas, pero que al final, en algún punto de vista, pues a lo mejor lo modificamos, ¿no? Y vamos a estar en esta dicotomía, ¿no? La totalidad y la individualidad aquí. En esta parte, pues obviamente nos va a repartir los términos, ¿no? De dónde viene el término, la etimología, ¿no? La paideia, ¿no? La crianza, etcétera, los términos griegos, ¿no? Esos términos también latinos, ¿no? En donde, pues obviamente se tiene que ver con la cultura, agricultura, cultivo, etcétera, ¿no? Depositar algo y es una actividad, ¿no? Y entonces, aquí viene una gran reflexión, sobre todo en que nosotros como seres humanos pensamos que de algún modo somos superiores, ¿no? Ahorita ya explicaba un poco la parte de los animales, ¿no? Pero nosotros como especie, pues obviamente vamos a ver por nosotros, ¿no? Y vamos a dimensionar que somos especiales.
En algún punto de vista, la mitología, ¿no? Antigua siempre ha tratado de explicar al hombre, ¿no? En términos de, pues obviamente, cuentos, de dónde es nuestro origen, que si un Dios nos creó, etcétera. Y que, bueno, la mitología desde cierto punto de vista es un preámbulo, ¿no? Es una visión muy primitiva de la filosofía, porque, bueno, la filosofía es una explicación a veces de las cosas, pero la mitología es demasiado empírica, ¿no? O sea, ves la luz y ahí está Dios o está el sol, etcétera, ¿no? Pero te trata de explicar algo. Pero en todas esas explicaciones trata de mencionar siempre al ser humano como una persona especial, cuando realmente vamos viendo con la ciencia que, pues bueno, somos no necesariamente un producto de la casualidad, sino sino al contrario, es más bien somos un producto de la selección, ¿no? Es un poco más darwiniano, o sea, realmente es de la complejidad, ¿no? Porque, bueno, no somos por generación espontánea, pero sí de un proceso todavía más largo. Y bueno, toda esta idea de la superioridad en la filosofía pues está desde Platón. O sea, de hecho, la idea del alma es una creación platónica, ¿no? Por no decir que es presocrática, ¿no? O sea, desde el arjé y el punto donde nosotros por algo estamos vivos y tratamos de explicar por qué en el universo estamos aquí viviendo, y que le vino muy bien, obviamente, a la religión católica de la Edad Media, dentro de esa cosmovisión donde, pues obviamente, el idealismo, pues obviamente partió muy, muy bien con la dimensión del alma, ¿no? En la parte teológica, en la parte gnóstica, en la parte donde somos de algún modo creación de imagen y semejanza de un Dios, ¿no? Cuando en realidad, pues más bien el concepto de Dios siempre ha sido muy humano, ¿no? En realidad siempre se le dan características muy humanas en cualquier religión. Pero desde ese punto de vista llega la modernidad. Ustedes lo están viendo en esta otra materia, que obviamente ven mucha filosofía, aunque sea política, pero de algún modo hay un autoconvencimiento del ser humano también de que es el personaje racional. Y cuando vamos caminando en la historia de la sociología, no se ha olvidado esa parte, ¿no? del ser humano, incluso en las agendas políticas modernas, ¿no? Cuando se habla de género, etcétera, se está creyendo muchas veces de que el ser humano puede llegar a una, por un punto de vista, una racionalidad, ¿no? Pero un humanismo, ¿no? Compartido, en donde dices, sí, o sea, sí, hay personas que tienen un lenguaje misógino, etcétera, pero entonces no están siendo parte de la esencia que estamos buscando, ¿no? Que cuando realmente, pues aunque las estructuras de los similares, pues no son iguales, ¿no? Si fueran iguales pensaríamos igual. De hecho, de ahí podríamos derivar que el término de igualdad es una utopía, ¿no? Por eso a veces se habla de equidad, ¿no? Pero la igualdad es una superstición, casi casi una superchería, ¿no? Porque lo más cercano sería que habláramos de robots para que fuéramos creados en serie y ser iguales, ¿no? Pero hay muchas veces en la cultura, cuando hablamos incluso de la identidad también es otro término ambiguo, porque también la identidad tiene que hablar de iguales, ¿no? Y pues tampoco se puede llegar a eso, porque hay una representación simbólica, ¿no? Que dices, pues me identifico, pero esa identificación es proyectiva, no es real, ¿no? O sea, no, o sea, no, o sea, yo me identifico con la cultura mexicana, pero no toda la parte de la cultura mexicana soy yo, ¿no? Pero bueno, y bueno, pues de hecho estamos aquí relacionando también todas estas dimensiones, ¿no? De la dimensión teológica. Bueno, les explicaba toda esta dimensión de la visión sociológica o de las áreas sociales. De hecho, aquí en la universidad, ¿no? O sea, por mi raza hablará el espíritu, ¿no? O sea, como que es complejo, ¿no? Como para la dimensión científica, ¿no? Y no solamente es eso, no sé si conozcan el lema completo, ¿no? De Vasconcelos, ¿no? Que era, por mi raza hablaré el Espíritu Santo, ¿no? Además, esa es la frase original, ¿no?
Pero como bien saben, bueno, la universidad, bueno, tiene sus orígenes católicos, ¿no? Que bueno, se abandonó en el siglo XIX, luego se retomó la preparatoria, bla, bla, bla. Viene la emancipación de la Universidad Nacional de México. En el 27 pues se les da su autonomía. Pero de hecho la parte de la universidad llega a ser incluso interesante, ¿no? La dimensión de los gremios o de las logias, ¿no? González Morín fue un rector, ¿no? Vasconcelos también. Y pues bueno, de algún modo, incluso los símbolos son interesantes, ¿no? En esta parte hay una tradición como cristiana católica por medio, pero también hay una parte de gremios. Bueno, aquí yo no he integrado muy bien las fuentes, ¿no? O sea, pero este es como una hipótesis, ¿no? Puede ser que es una hipótesis, pero pues incluso el símbolo de los mismos Pumas, ¿no? En realidad lo importante ver de esta copa, ¿no? Que tenemos el símbolo, bueno, más o menos así, ¿no? Me salió más como Pancho Pantera, pero este tiene como, si lo trabajamos en simbología, hasta tiene como una raíz como masónica, ¿no? La copa, ¿no? Entonces no sé qué tanto los masones y los católicos de la primera mitad del siglo XX influyeron nuevamente en la creación de la universidad, pero de algún modo tratan de dimensionar esta dimensión simbólica del alma, del espíritu, ¿no? Intangible. Y de hecho me atrevo a decir que esta facultad es como el último reducto que queda de una visión hasta teológica, ¿no? Por no decir de supercherías en esa parte, en dimensionar que el ser humano es algo especial, ¿no? Que el ser humano tiene alma, ¿no? O sea, digo, ¿dónde está el alma materialmente, no? O sea, siendo científicos, ¿no? Buscando la evidencia, ¿no? Obviamente me van eh, este, em, algún fanático que ha malentendido a veces algunas corrientes humanísticas, ¿no? Hermenéuticas, ¿no? O incluso de algunas perspectivas de la agencia, diría, no, pues es que estás yendo en contra del espíritu humano, de la voluntad humana, etcétera, ¿no? Pero en todo esto, la idea de la espiritualidad que viene muy del origen griego, ¿no? O sea, está ahí por medio aquí. O sea, ¿por qué? Porque se está planteando, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, en las teorías de género se trata de criticar, no es que no estés avalando el comportamiento humano en una visión biológica, ¿no? ¿No? Porque no todos nos comportamos así, ¿no? ¿No? O sea, por ejemplo, el clásico, el piropero, el cliché, ¿no? Del albañil que hace el piropo, etcétera, que está muy bajo en sus instintos, etcétera, ¿no? Nuestra idea es, idealizamos, ¿no? Como si el ser humano siempre va a ser siempre racional. Desde una perspectiva heideggeriana, diríamos, es que necesitamos buscarle sentido a las cosas, porque realmente es un sinsentido la vida, ¿no? Porque lo único que tenemos seguro es la muerte. Pero bueno, ahí viene toda esta dimensión donde dices, en todo esto tratamos de autoconvencernos que a través de nuestras prácticas somos especiales, pero simplemente somos otro ser vivo más en la Tierra, ¿no? Que compartimos la especie, pues sí, ¿no? Y de hecho, pues realmente quien domina realmente, no sé si nuestras decisiones son las mitocondrias, ¿no? Realmente, ¿no? Las mitocondrias son las especialistas en tratar de replicar el ADN y por ende la célula, ¿no? Y esa idea de que mantenernos vivos pues nos engaña con muchas cosas. En una de ellas tienen que ser las hormonas, ¿no? De que independientemente de los gustos que tengamos o las preferencias, nos hace pensar que tenemos que tener una vida compartida para seguridad, ¿no? Hay elementos, o sea, de hecho vivir, bueno, llámense también poliamorosos, etcétera, tener una vida entre 5 personas, etcétera, pues obviamente es mantener una comunidad, ¿no? O vivir en familia o qué sé yo, ¿no? Y ya si quieres ese ámbito de la reproducción, pues obviamente las hormonas pues van a estar ahí presas de ti, engañándote que la vida por la vida pues es el fin último, ¿no? Es un, nos hacemos creer esa vida, ¿no? O sea,
llevarnos, ¿no? Pero el problema de toda estructura es que de toda esa parte biológica, como que o sea, de esa parte lo reconstruimos con esto, con la punta del iceberg de cómo pintamos la casita, ¿no? O cuántos videos, ¿no? De buenos días, que te ilumine el mundo, ¿no? De los violines, ¿no? De la tía que nunca se casó, ¿no? O que vive sola, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Y que nos manda, violincitos, diciendo, ¿no? Que te bendiga Dios y que, etcétera. Cuando realmente es para cubrir toda esta especie de ansiedad que no podemos cubrir, ¿no? Y eso que esa ansiedad se cubre muchas veces con aspectos culturales, ¿no? Nos mandamos los videos, ¿no? ¿No? De la pareja que envejece, etcétera, ¿no? Qué sé yo, la pareja ideal, ¿no? Cuando realmente es una ilusión de la cultura, ¿no? Son formas que tienen que ver con las costumbres, el arte, ¿no? Y el saber. Ya más dentro de esta terminología, ¿no? Obviamente saltándonos precisamente a la dimensión de Norbert Elias, ¿no? De esta dimensión entre cultura y civilización, algo muy importante decía el compañero, la cultura impuesta. Obviamente cuando nosotros viviendo en México sabemos qué significa eso, o más que significarlo o explicarlo, lo sentimos, lo tenemos muy arraigado, ¿no? Siempre hay como una especie como de disyunción en el mexicano entre qué realmente significa ser mexicano y qué realmente puede ser auténtico mexicano, ¿no? En esa parte cosmogónica, porque realmente no tenemos muy claro realmente para nosotros, pero construimos desde la historia, ustedes lo han visto desde el discurso Estado-Nación y obviamente la 4T no va a mentir, de tratar de embelezar precisamente el discurso de Juárez, del México independiente, etcétera, que lo que hizo prácticamente el discurso de Estado-Nación fue arrasar precisamente con gran parte de las culturas de los pueblos, llámense originarios, ¿no? En ese sentido, en donde el discurso nacionalista te daba una identidad, ¿no? El discurso creado, etcétera, ¿no? Pero viene todavía más de atrás, porque la mayoría de lugares en México obviamente tienen una cosmovisión cristiana, ¿no? Y por no decir la mayoría católica, ¿no? Y en esa dimensión, pues obviamente nos adentramos precisamente en una confusión, porque dices, pues, ¿qué pasó con toda la parte prehispánica, ¿no? Y incluso hasta es una imposición creer en un solo Dios, no sé si lo han pensado, ¿no? O sea, de hecho, es como, ya pensando no solamente dentro de una perspectiva agnóstica bueno, más bien atea, ¿no? Porque el agnóstico, pues pueden existir miles de dioses, pero hasta que no se me presenten, pues podré creer en ellos, ¿no? Antes, no sé, estoy en el no decidir, ¿no? Como en Transpotting, ¿no? Sí o no sabes, ¿no? Pero la cuestión es, desde esta dimensión es que dices toda esta cosmovisión, bueno, incluso hasta para ser ateo primero hay que ser monoteísta, ¿no? Hay que tener una concepción occidentalizada del Dios, etcétera, ¿no? Y otra parte tiene que ver precisamente con el lenguaje, porque hay veces en que los relativistas lingüísticos decían, ¿quieres conocer realmente de otra perspectiva de la vida? Aprende otro idioma. Decía un antropólogo lingüístico, Lee Worth, que trabajó el relativismo lingüístico y fue a trabajar con los Hopis en Estados Unidos, ¿no? Y aprendían el lenguaje, las palabras nos indican parte de la cosmovisión de la vida, ¿no? De hecho, a lo mejor ahorita que luego está muy de moda, ¿no? El inclusive, ¿no? De hecho, no sé qué tan discriminatorio es el inclusive para la letra U, ¿no? Porque no están obsesionados con la letra E, pero bueno, este, pero la cuestión de esto pues, es que hay palabras, incluso en náhuatl, como es un aglutinante, ¿por qué no usar esas palabras? El ninochtli, ¿no? Que es así, por eso significa como todos o algo así, ¿no? En una concepción del inclusive español que sí existe, ¿no? El todos, todas, ¿no? No importa el género, ¿no? Pero bueno, la dimensión es que como los lenguajes aglutinantes donde vas metiendo partículas, pues bueno, se podrían usar, ¿no? Pero bueno, eso ya es como también muy New Age, ¿no? O sea, también como que es como luego tratar de retomar nuestros orígenes bien masticados, en decir que te vas a cargar de energías en estos
los temazcales, ¿no? Cuando realmente un temazcal, pues nada más para bañarte, ¿no? O sea, con vapor. Pero no eso de que llenarte de energía. ¿Sí? Pues, o sea, yo no sé si, sí, o sea, un baño con la regadera pues, te recarga de energía, pero no estoy llorando. Bueno, sí cantas, ¿no? A veces ¿no? Cantas para ti, pero no sé si le estoy rezando a una divinidad. Bueno, no sé, hay fanáticos que a lo mejor sí están rezando hasta en la ducha, ¿no? Pero qué aburrido, ¿no? La verdad, ¿no? Además de una oración tan monótona, así como, pues cámbiale, ¿no? Pero bueno, en fin, y además son impuestas luego, ¿no? Leen lo de la tarjetita, ¿no? Entonces, bueno, qué comunicación tan individual es con tu Dios, ¿no? Pero bueno, digamos que en ese sentido viene toda esta dimensión reflexiva sobre esta dimensión de los occidentales, donde dices, bueno, yo te voy a llevar la cultura, la gran cultura, ¿no? Y viene toda esta dimensión de la civilización, ¿no? Y aquí es donde entramos a la terminología que viene todo con el siglo de las luces, que toda esta dimensión, el ser iluminado, ¿no? El iluminismo, ¿no? El decir, que sí viene un discurso de la racionalidad, ¿no? Y diferenciar precisamente a los estados. Incluso Europa sufrió esa misma separación, ¿no? Es decir, hay pueblos que yo no los conozco y pues bueno, para mí son bárbaros, ¿no? Entre ellos también como que habían luchas, ¿no? Hasta que se homogeneizó de algún modo, ¿no? Europa, ¿no? Y eso les costó precisamente 2 guerras mundiales, en realidad, ¿no? O sea, que realmente, bueno, desde la perspectiva de Hobsbawm, ¿no? Todos los conflictos que no se arreglaron de los estados-naciones del siglo XIX, pues obviamente se invocaron las guerras mundiales en Europa, ¿no? Y ahorita como que ya, de algún modo, bueno, Alemania como que, pues sí, ya tiene una estabilidad al final después de todo, pero es interesante, ¿no? Los civilizados y ahorita en las protestas, pues ahí van con los macanazos, ¿no? Los están protestando, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué tan civilizado es precisamente el asunto, ¿no? El diálogo en eso, ¿no? Y hay muchos procesos aquí coyunturales, ¿no? Donde vamos llegando precisamente a las dimensiones de cultura y Estado. Y obviamente, pues bueno, aquí es un poco retomar, ¿no? Aspectos de Echeverría, ¿no? Precisamente toda esta dimensiones. Bueno, aquí no se ve el mapa en la proyección, ahí está de fondo, precisamente de Europa, pero que sí se van dividiendo, ¿no? La parte alemana, ¿no? Del Kulturei, etcétera, ¿no? De la parte de, sí hay una dimensión, ¿no? Del culto, el hombre culto, el inteligente, etcétera. Y la parte, pues, que tiene que ver con la eh, cultura como el creativo, ¿no? Eres culto y vas a crear arte, etcétera, ¿no? Que ahí viene todavía esta dimensión también además la parte francesa, ¿no? La cultura como y lo vemos en los libros, ¿no? O sea, estudia cultura y ponen siempre una pintura, una escultura, ¿no? Entonces es como muy... Y que en realidad tiene dimensiones clasistas, ¿no? De hecho, incluso hablar de hombres letrados, no sé si lo han pensado en términos antropológicos, pero como que siempre las culturas que tienen letra, ¿no? O tienen escritura, ¿no? Desde la perspectiva fonológica, incluso es una perspectiva incluso hasta clasista, porque las culturas, por ejemplo, orientales o las culturas prehispánicas tenían registro visual, ¿no? Pero no tenían una escritura como los occidentales, ¿no? Digo, hay algunos autores como Galarza que trata de decir que sí, a lo mejor habían los glifos y tenían una correspondencia verbal, etcétera, pero hablar de cultura escrita, ¿no? Es también como denigrar a las culturas que tienen otra forma de hacer su registro histórico, ¿no? O sea, el códice Borgia, ¿no? Pues habla de los calendarios, tiene una profundidad de conocimiento diferente. Entre los ideogramas y el carácter escrito occidental, pues es muy diferente, pero sí nos da conocimiento, ¿no? Pero sí de algún modo sí hay que reflexionar toda esta parte, ¿no? Porque, y que bueno, ahorita ya es muy diferente porque bueno, ahorita, eh, digo, si ya conoces la cultura occidental, bueno, estás occidentalizado por leer, etcétera, bueno, ahí sí es un pecado dejar de leer, ¿no? Dejar de alimentar, que es
Es un gran problema, sobre todo para el problema educativo, ¿no? Que como ahora ya todo está automatizado, pues no hay una necesidad como de absorber datos, ¿no? O sea, como lo puedo buscar en Wikipedia, etcétera, ¿no? Pero siempre es importante, ¿no? Esta dimensión, ¿no? Eh, es una situación diferente, ¿no? Y bueno, aquí ya lo he comentado, los franceses y la ilustración, ¿no? En el concepto de civilización, lo antiguo y lo moderno, ¿no? Ahí eso es un tema de reflexión para su clase de modernidad, ¿no? En esa dimensión en donde lo antiguo, ¿no? Se veía como una parte primigenia, primitiva de lo que ahora eran los occidentales en el siglo XVIII, XIX. Y de ahí viene también esta emancipación también de la disciplina de la antropología, ¿no? De buscar los pueblos que eran diferentes pensando que ellos eran primitivos, entre comillas, ¿no? O sea, pensar que una isla abandonada en un lugar era así como más o menos era el comportamiento de los occidentales hace mucho tiempo, pero no puedo decir eso porque esas mismas poblaciones han transcurrido mucho tiempo, ¿no? Entonces, eran simplemente analogías, ¿no? Y entonces, ahí finalmente era como ver lo diferente, ¿no? Y ahí es donde se separa la sociología de la antropología, ¿no? La antropología ve las culturas que son diferentes y la sociología se enfoca a ver precisamente este terreno entre lo civilizado, ¿no? Entre las sociedades modernas como el eje principal, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí nos plantea, ¿no? La dimensión entre Lévi-Strauss y Sartre, ¿no? Precisamente en donde hay el existencialismo de Sartre, pues es una visión fenomenológica, donde es como que la parte intangible, ¿no? Donde debemos buscar como sentido a las cosas, ¿no? Y la parte estructuralista de Lévi-Strauss, pues es una dimensión antropológica que busca lo material, ¿no? Pero también la visión de Lévi-Strauss pues va a buscar lo tangible en el discurso, en las palabras, ¿no? Esto se va a mezclar mucho precisamente cuando hablemos después ahorita de los Marx, ¿no? Y pues bueno, aquí es donde de algún modo pues en la cultura pues se tiene que ver como la parte productiva, que es lo que mencionaba hace un rato, ¿no? La parte de la dimensión tecnológica, ¿no? Pero también hay una condición de agencia, ¿no? De las prácticas culturales en donde la individualidad le va a dar sentido en cómo, por ejemplo, arreglas una ollita, cómo decora las cosas. Este es tu fin particular, ¿no? Podemos hablar de las ofrendas, ¿no? Donde tienen como que más o menos los mismos elementos, pero cada quien, ¿no? Va a tener su especialidad en hacer su ofrenda de algún modo en específico, ¿no? O sea, hay una práctica personal donde tú, no me quiero adentrar a Barthes, pero hay como una habla en esa práctica, ¿no? O sea, tenemos un sistema de signos, pero yo los aplico como yo quisiera, ¿no? Y pues bueno, dentro de esta dimensión, pues obviamente retomo toda esta plática que también les decía en esta contraposición a la dimensión material biológica frente a la determinación de la individualidad, en donde si somos personas que se ven desde un punto de vista diferente a lo biológico, pues vamos a tratar de darle ese sentido, ¿no? Y hay dos puntos de vista aquí, ¿no? Si la cultura es una contraposición de la naturaleza, o la cultura es como un grado evolutivo de la naturaleza. O sea, todos los entes vivos que en algún punto de vista se desarrollan mucho, a lo mejor en las partes cerebrales o incluso en los pulgares, si nos vamos a la teoría evolucionista, ¿no? Porque los pulgares tienen una conexión incluso con algunas áreas del cerebro. Pues obviamente hacen una discontinuidad precisamente a un estado biológico básico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, hay una discusión muy básica que se plantea recurrentemente en antropología, bueno, por decirlo así, ¿no? O sea, ya la mayor parte de antropólogos ya se dedica a hacer más etnografías o hablar de otro tipo de conceptos, ¿no? Porque, bueno, también hay un área de la antropología que pues tendían precisamente mucho como al racismo, ¿no? Con la antropometría, andar midiendo cráneos, ¿no? Como si fueran otras razas, ¿no? Pero bueno, esto es ya del siglo XIX, principios todavía del XX, ¿no? Y precisamente aquí es donde habla Echeverría, en donde hay una producción y significación.
O sea, se produce la materialidad, ¿no? Y se significa, ¿no? O sea, de hecho, cualquier argumento estético lo significamos con una palabra, ¿no? Bonito, feo, horrible, abstracto, kitsch. Son categorías donde alrededor de todo esto estamos usando el lenguaje. Y aquí es donde llegamos precisamente a una parte de donde hay un pensamiento que podríamos decirle base, ¿no? Que es la parte ideológica. Y es toda esta parte ideológica, pues bueno, vamos a regresar a toda esta dimensión de que la ideología como una estructura terminológica, pues obviamente parte de lo que es la idea, ¿no? Y obviamente aquí tenemos algunas nociones básicas como de ideología, ¿no? Como un conjunto de representaciones, ideas y creencias, y que estas ideas, ¿no? O representaciones van desde la significación hasta las acciones, ¿no? O sea, en todas las culturas, por ejemplo, hablando de los mismos decorados, por ejemplo, de las ollas, ¿no? Podemos ver que una olla tiene un fin, por ejemplo, acarrear agua, ¿no? Pero no es lo mismo ver un decorado de una olla griega, o una olla romana, o una olla de la cultura de Mesoamérica, ¿no? En X lugar, donde a lo mejor van a tener, en algunos puntos a lo mejor se compartirán figuras geométricas, es viable, pero las figuras geométricas ya tendríamos que hablar de la síntesis, a lo mejor como sea, cognitiva en nuestra necesidad de explicar el mundo en síntesis, ¿no? O sea, porque en todas las culturas, por ejemplo, ha existido, por ejemplo, las figuras geométricas, ¿no? Aun cuando, por ejemplo, en la cultura prehispánica no existía la rueda, pero sí existía el concepto de círculo, ¿no? O sea, sí existían formas, ¿no? Pero bueno, esa es una idea de síntesis. Pero lo que voy es que dentro de las representaciones visuales obedece un modo específico de manejar la materialidad, ¿no? Con la naturaleza. O sea, hay como una explicación muy personalizada en ese sentido, en donde desde una perspectiva materialista histórica, tomando en cuenta el marxismo, esa superestructura de las ideas se van a aterrizar en acción. Pensemos algo muy básico, ¿no? A alguien en algún punto de la historia se le ocurrió que algún platillo, el que sea, ¿no? Pensando, no sé, el mole, ¿no? Debía tener muchos ingredientes, ¿no? Y se constituyó como bueno, ¿no? O sea, como para la gastronomía, ¿no? Entonces ahí hay una acción, ¿no? Que repercute en la idea de la cocina, un arte de saber hacer el mole, ¿no? De si no tú estás bien el cacahuate, pues te puede dar dolor de panza, ¿no? Debe tener un punto, ¿no? Y toda esa práctica tiene que ver con un pensamiento básico, ¿no? Este platillo lo tenemos que hacer, ¿no? Podríamos cocinar cualquier otra cosa más sencilla, pero no tiene que ser el mole con algo, ¿no? O sea, y lo mismo, podemos pensar en el sushi, ¿no? O sea, y pensémoslo, por ejemplo, así como nosotros nos da cosa ver la comida Tex-Mex, ¿no? O por ejemplo estos videos de la Argentina o la norteamericana haciendo pozole o los tacos, sí, la tortilla doblada dura, ¿no? Dices, pues no está de acuerdo a mis acciones, no me voy a comer eso, ¿no? A lo mejor sabrá rico, pero no es comida mexicana. Y bueno, incluso hasta en la misma República Mexicana, decir con qué vas a envolver el taco implica mucho, porque hay gente que pues, usa la tortilla de trigo, ¿no? En los burritos en el norte, ¿no? Pero, y dices, no, bueno, yo maíz, ¿no? ¿No? Y determina toda una acción si paso a comer mucho o poco o qué sé yo, ¿no? Pero esa idea, ¿no? Significa algo y dices, estoy de acuerdo, ¿no? Sí va con mi ideología, ¿no? Y todas estas ideas están sistematizadas, ¿no?
lo que nos dice, pues obviamente, bueno, la lectura, ¿no? Todas estas ideas condicionan a relaciones de producción, o sea, tienen un fin material. Los líderes, obviamente aquí estamos pensando también en la parte comunicativa, ¿no? O sea, en la parte también política, en donde de algún modo los jefes de una tribu, hasta hablar en términos de Estado, ¿no? Va a haber modos en donde se van especificando hasta en la parte legal, ¿no? De cómo hacer las cosas, ¿no? De un modo de pensamiento se certifican en las leyes, ¿no? O sea, las leyes tienen que partir muchas veces de la tradición, de acciones cotidianas, ¿no? Si no, pues ¿para qué se legislan, no? Y obviamente, pensando también en la misma legalidad, pues obviamente ahorita que estamos en un boom precisamente de identidades alternativas, qué sé yo, pues se tratan de actualizar los derechos humanos, precisamente extendiéndolos a ahora la autoidentificación. Si yo me quiero concebir como un caballero Jedi, pues tienen que darme como el reconocimiento de caballero Jedi, ¿no? O sea, cuando, bueno, ahí tendríamos que hablar de principios sociológicos, ¿no? O sea, lo que siempre determina la identificación social es frente al colectivo, ¿no? Y lo decía Durkheim, ¿no? O sea, el anómico social es que rompe con esas partes sociales de conjunto, ¿no? Pero bueno, se resignifican, ¿no? Actualmente, ¿no? Y que en el ámbito legal, precisamente, en la discusión legal, es precisamente donde todas estas teorías nuevas de género, pues obviamente chocan. Porque, digo, ahora que he comido con muchos abogados, pues precisamente el gran problema es determinar, bueno, si una persona comete un ilícito o está en proceso, ¿a dónde lo mando? ¿No? ¿Al penal de mujeres o de varones? ¿No? ¿O es un peligro para él o un peligro para donde esté? ¿No? O sea, esas condiciones van a someterse precisamente mucho a condiciones pues muy estatutarias, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y pues bueno, aquí donde más podemos hablar de ideología, ¿no? Donde pues obviamente hay converge precisamente la moral, la política, la visión mágica, la visión estética. Y en esa dimensión, o sea, cuando nosotros digo, es que mi ideología, ¿no? Es esta, ¿no? No, más bien tú le perteneces a una ideología. Tú estás reproduciendo esa significación, ese modo de pensar, no lo has inventado. Incluso la ideología de la protesta, ¿no? Por decirlo de algún modo, ya está establecida. Solamente cambian las formas, ¿no? O sea, siempre va a haber un modo en donde una persona se va a sentir en desacuerdo con, y no quiere decir que esté mal, ¿no? Sino que es un modo alternativo, ¿no? De pensar la vida y la sociedad. Y aquí es donde precisamente vienen estos términos, ¿no? De la infraestructura y la superestructura, aquello que no se ve dentro de la parte ideológica, ¿no? El mundo de las ideas, ¿no? Y donde al final tiene que ver si tú estás de acuerdo con tu clase baja o tu clase proletaria o tu clase media. Bueno, que ahorita ya pues, obviamente van desapareciendo las clases medias y que ese es el peligro precisamente de los choques precisamente sociales, ¿no? Entre menos clases medias obviamente van a haber fracturas más grandes, ¿no? En la sociedad, porque los extremos entre ricos y pobres, pues obviamente dejan más pobre al pobre y obviamente pueden haber precisamente pues focos, ¿no? De peligro, precisamente movimientos, ¿no? Cuando vean teoría de los sistemas, verán, ¿no? Que incluso en algún momento en México se vio como una alternativa a los como narcorrevolucionarios, ¿no? Bueno, de hecho se ve, ¿no? O sea, como que hay gente que está, o sea, el jefe del narco, cuida a su pueblito y etcétera, y lo que tenemos ahora es una descomposición terrible, ¿no? En términos
lo de nueva generación y qué sé yo, precisamente porque están fuera de la legalidad, pero les dan orden a su comunidad, ¿no? O hay una protección que ahí en términos maquiavélicos es mejor ser temido. ¿Eh? Sí, ¿a costa de quién, no? O sea, es un sistema, ¿no? Que sea autorregulado, ¿no? ¿No? Pues sí funcionará, ¿no? Hasta cierto momento, pero el Estado obviamente se supone que debería de organizar toda esa sistematización dentro de lo legal. Pero es donde esos nichos precisamente donde hay no hay Estado de Derecho, surgen esos, que es una herencia del cacicazo, ¿no? ¿No? O sea, de hecho todos los operadores políticos también surgen de ese cacicazgo, ¿no? Lo pueden ver incluso, siempre hay en la colonia alguien que organiza, etcétera. Entonces venían los partidos políticos, oye, tú sabes organizar, pues tú organízame los votos y yo te traigo el agua, ¿no? Que tanto pides, ¿no? Y era dádivas, ¿no? Y hay otro rasgo, pues bueno, entre esas dimensiones marginales, pues bueno, también operaban, ¿no? Los grupos subversivos, ¿no? Los clásicos revolucionarios, ¿no? Sin nada que ver con el narco, etcétera, que sí tenían las causas. O sea, obviamente el EZLN, pues en su momento tuvo un impacto, ¿no? ¿No? Y digo, en Sudamérica también hubo muchas mezclas, ¿no? Donde sí habían grupos legítimos y otros grupos que estaban como aliados, ¿no? Precisamente como las narcoguerrillas, ¿no? Y ahí era donde, pero que eran sistemas donde si no funciona el sistema claro, pues obviamente iban ahí en ese rompimiento, ¿no? Y hay otros que dicen, pues sí, estoy de acuerdo con el sistema, gano poquito, pero segurito, ¿no? Y que bueno, en ese sentido, pues obviamente lo que trata de hacer la cultura global, ¿no? Actualmente, que pues nos afiancemos precisamente al discurso del intercambio de mercancías, ¿no? O sea, de ser progenerador de negocios, ¿no? Y que en realidad, ¿no? O sea, ha sido una solución paulatina, ¿no? Porque realmente genera más, ¿cómo se le da? En términos económicos, capital, ¿no? Pero tiene que ver con el PIB, ¿no? O sea, las pymes, ¿no? O sea, sí generan una especie de riqueza, ¿no? Porque los grandes capitales, pues realmente lo único que saben hacer es, con sus fundaciones, es obviamente absorber todo y ser más ricos, ¿no? Pero realmente las pymes, los pequeños negocios sí mueven, realmente establecen un equilibrio en la economía, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿No? Y ahí por eso muchos a veces grupos que antes eran izquierdosos le han entrado precisamente a los negocios, ahora les dicen, eh, de intercambio, ¿cómo les dicen? Eh, Cuando tienen un nexo precisamente con el productor, ¿no? Donde evitan, ¿no? Las transacciones con terceros para que no se eleve tanto el capital, ¿no? Entonces, digo, es toda una dimensión donde se ha visto como alternativa, pero al final del camino, ¿no? Son formas, ¿no? De pensamiento. Dice López Austin, ¿no? Partimos de las representaciones. Esas representaciones se sistematizan en términos de cualquier grupo político, cultural, etcétera. Y eso ya nos da una dimensión de cosmovisión, de interpretar el mundo, donde nosotros podemos estar de acuerdo con él en la mayor parte de cosas, pero nuestras acciones se ven, ¿no? No sé si aquí dice el ejercicio de la jirafa, ¿no? De pintar una jirafa, no sé si lo dice, ¿no? A ver, pinten una jirafa ahorita en un minutito, ¿no? Rápido, no vayan a hacer ahí un cuadro hiperrealista, ¿no?
de Bob Ross, ¿no? Una jirafa feliz, ¿no? Etcétera. Y aquí es donde vamos a descubrir que esa jirafa que pinten, qué tanto obedece estos conceptos, ¿no? Ok, ok. ¿Ya acabaste? A ver, ¿no? Ok. Sí, no, o sea, no. Si estamos en comunicación, pues bueno, es que a lo mejor entre la opción de diseño, ¿no? Y comunicación, a lo mejor nos vimos más en el campo administrativo, ¿no? Sí. Ok, ok. Muy bien, ok. ¿Qué? Ok, ok. Muy bien, a ver. Bueno, ya están acabando todo, bueno, al menos por ahí ya. Muy bien. Ok, digo, esto no se va a ver muy bien con el plumón, pero yo tampoco, pues, sé dibujar muy bien, ¿no? Pero la mayoría, pues, obviamente tienen, obviamente una figura más o menos parecida, ¿no? ¿No? O sea, a lo mejor le hicieron hacia allá, ¿no? Bueno, obviamente le ponen las manchitas, ¿no? Etcétera. Que es más o menos un poco el esquema, ¿no? El modelo, ¿no? Que más o menos dibujó la mayoría, creo, ¿no? Algunos lo hicieron al revés, eso no importa. Pero es interesante porque a lo mejor nadie a lo mejor pintó una jirafa, por detrás, ¿no? Está comiendo, ¿no? No, o sea, a lo mejor, pero a lo que vamos es que cuando vamos a la primaria, de algún modo vemos estructuras muy básicas y las repetimos. Así se dibuja esto, ¿no? Es una técnica. A menos, obviamente, el pintor, pues obviamente siempre va a hacer las rupturas, por eso es pintor, o el fotógrafo busca ángulos que tú no estarías interesado en ver. Pero, o sea, si ven, o sea, esto es la cosmovisión. Y esto parte de una estructura ideológica, donde así te lo enseñaron, y así es el mundo. Ahí sí le doy toda la razón, precisamente a los grupos alternativos, ¿no? Del inclusive, precisamente en que te explican la vida de algún modo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y sí, o sea, dentro de la parte lingüística, la parte del lenguaje, sí se ha hecho A y O y el masculino y el femenino, ¿no? Que claro, o sea, en ese sentido, por ejemplo, y ahí sí, en la parte hasta biológica, yo lo plantearía, ¿no? Yo no sé cuál sería la identificación de un hermafrodita. De las personas que por nacimiento tienen ambos sexos, ¿no? En términos biológicos, hablamos de sexo. Entonces, precisamente, ahí incluso siempre fue una pregunta que nunca me pudieron resolver, por ejemplo, los religiosos, ¿no? Que pues, ahí, ¿qué haces, no? Ahí sí tienen, o sea, esas personas, ¿y qué es? Ok, es un 2% de la población la que es hermafrodita, ¿no? Pero en ese sentido, sí debería haber otra acepción, ¿no? Del lenguaje, ¿no? Esa marginalidad, pero obviamente nos vamos a las mayorías. Pero viéndolo así, en la parte de la estructura ideológica con la cual nosotros dibujamos o interpretamos la jirafa, es un punto de vista compartido. O sea, la gran idea de la jirafa está compartida, ¿no? Y ahí es donde, bueno, al final, todavía en una dimensión todavía más compleja, ¿no? El complejo ideológico, más hablar del sistema ideológico, es precisamente cuando hablamos donde todas estas ideas, pues obviamente abarcan, pues la humanidad entera, ¿no? O sea, dime. Entonces, si hablamos de cosmovisión, tenemos que hablar de varias personas.
No podemos hablar de una cosmovisión personal. No, de hecho, incluso en términos kantianos, le decía, es la palabra, el Weltanschauung o algo así, es la palabra usada Kant, que, o sea, la cosmovisión es una manera de ver la realidad de manera compartida. A pesar de que nosotros digamos, no, es que mi idea es esto. Pues sí, pero está influenciada de muchas otras cosas que te rodean. Lo más parecido sería decir mi filosofía, ¿no? Mi filosofía o sea, es mi filosofía de vida personal, ¿no? Yo así veo las cosas, o si ya nos vemos, mi hermenéutica personal, mi interpretación de la vida es así. Pero no lo achaques, es como el que va al psicólogo y culpa al psicólogo de sus acciones, pero en realidad, pues es bueno, es mi actuar, ¿no? Y es o sea, el principio kantiano es que si el árbol se cae y nadie lo oye, pues realmente hace ruido. Uno tiene que estar ahí para construirlo, pero en la sociedad humana, y usando el lenguaje, ¿no? En el lenguaje pensamiento, pues compartimos estructuras significantes afines, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, cuando hablamos de más allá de la cosmovisión, obviamente ya estamos hablando de la suma de cosmovisiones en el mundo que nos darían la esencia, ¿no? De a lo mejor de una humanidad compartida, ¿no? O sea, un complejo ideológico que a lo mejor ahí sí se viene a imponer muchas veces por la colonización, por las guerras, obviamente lo que sufre Rusia ahorita con Ucrania, etcétera, o Ucrania sufre por Rusia, etcétera. Es como se plantea aquí la forma de vida, ¿no? Entre cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, llegamos precisamente a cerrar, precisamente que después de todo esto, es otra manera también de dimensionar el mismo fenómeno. No es que sean, aunque son tres conceptos, estamos hablando, vamos a estar siempre hablando de la misma, ¿no? Para Barth, la mitología, bueno, por ahí, díganme, ahora, para no seguir. ¿Qué es la mitología para Roland Barthes? ¿Con qué se conecta? ¿Con qué tiene relación? Con la forma de dar. ¿La forma de dar? Ok. ¿Qué más por ahí? El mito como un habla. El mito como un habla, ¿no? Es como que la sentencia máxima. O un lenguaje. Ok. Muy bien. Es interesante porque cuando hablábamos muchas veces de mito en la secundaria, ¿no? En X relación anterior en las clases, ¿no? De la mitología, etcétera, siempre pensamos, obviamente, pues obviamente en Hércules, en las hidras, ¿no? O aquí en las historias del Tlacuache, etcétera. Dime. También dice, por ejemplo, que cualquier cosa, creo que eso puede ser, ¿cómo se dice? Puede ser, que se puede crear un mito con cualquier objeto, cualquier cosa. ¿Ok? Ajá. Muy Pero bien. necesita del ser humano para que se mantenga. Bueno, en sí se va transformando. O sea, sí, no es como no. Pero el ser humano puede también como que acabar de que al no transmitirse obviamente de personas y no saber a qué se refiere, pues sí. Ok, sí. De hecho, Roland Barthes, aunque viene de una escuela estructuralista donde todo se define por un tiempo y espacio definido, en el mito sí hay una especie de transformación. De hecho, el mito también lo estudió Lévi-Strauss, ¿no? En términos del cuento, etcétera, ¿no? Roland Barthes rompe un poco con esa estructura, ¿no? De la narrativa, en términos de la gran narrativa ya hecha, sino más bien el origen, ¿no? En que el mito tiene que ser a partir de que cada uno de nosotros, hablando del discurso, le da una manera muy particular de explicarlo, pero esa manera muy particular de explicarlo tiene que convenir que nuestro receptor lo va a entender de una manera donde van a haber constructos culturales en donde él se va a apropiar de esa dimensión. Todos podemos hablar donde pensemos en una anécdota en donde a lo mejor una persona, ¿no? Se enamora de alguien, ¿no? Y entonces te cuenta la historia, oye, fíjate que esta persona que conocí me gusta y pues comenzamos a platicar.
y creo que tenemos puntos de vista en común. Entonces ahí viene, el otro lo va a entender, pues, este cuate ya está enamorado, está adopaminado, ¿no? Serotoninado, ¿no? Ya es víctima de las hormonas, y todo eso lo reducimos al el amor, ¿no? Y el amor puede significar miles de cosas. Y en esa parte, como que el otro lo entiende así, ¿no? Entonces, pero lo que nos interesa, obviamente, como buenos chismosos, si no, no seríamos comunicólogos, es decir, cómo pasó, cómo fue, ¿no? O que si estás ahí de godines en la oficina, fíjate que estos dos ya andan, ¿no? ¿Y cómo? Pues porque, pues fíjate que el domingo, del viernes en la noche, pues se fueron, a tomar algo y pues ya no regresaron, ¿no? Del grupo, y quién sabe dónde se fueron, ¿no? Y ya, pues y ahí es, o luego los chismes, ¿no? De oficina, no, fíjate que pues anda poniendo, anda con otro, ¿no? Etcétera. Y ahí viene todo el mito de los cuernos, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, nos interesa esa forma en que nos los explican, ¿no? Y ya comenzamos a hacer una historia que no tenemos muy bien ubicado de la realidad, porque él habla. ¿Qué es lo que tiene la palabra? Que la palabra suplanta la realidad. O sea, las palabras no son la realidad, sino es una manera de contestar, ¿no? O sea, donde explicamos algo, ¿no? Si una persona llega ahorita, oiga, fíjense que vengo del pueblito de no sé dónde y fíjense que estamos pasando en un buen de cosas y necesito que me echen la cooperacha, bla, 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 bla. Y ahí la gente, tú no sabes si es real o no. Apelas a que esos significantes los tomas como realidad. Y entonces, dice, lo real pasa al estado del habla, ¿no? Se transforma, ¿no? O sea, los recursos iconográficos, visuales. Hay gente que sí, te encuentras en el metro, tengo la receta médica, o las personas que se ponen el pie no vendado, ¿no? Mi pie diabético, bla, bla, bla. Yo no sé si sea real o no, pero estás apelando precisamente a ese discurso a partir, obviamente, de la compasión humana. Y el mexicano es muy presto, precisamente. Mira, yo no sé si me estás diciendo la realidad, pero yo ya cumplí, ¿no? En términos a lo mejor muy judeocristiano católico, en donde yo ya di mi limosna, ya no me toca a mí, yo ya cumplí en dando mi ayuda al prójimo. Y entonces lo que le interesa precisamente a Roland Barthes es que entonces en este sentido, también lo dice Humberto Eco en términos del discurso, o sea, que no hablamos de la realidad, sino con los elementos con los cuales el hombre miente, ¿no? Y si hablamos de mentira, puede ser un enunciado de falsedad o de verdad. Lo interesante es que representan algo. Entonces, ya hablamos que la cultura, pues obviamente usa representaciones, ya hablamos que la ideología parte de ideas y creencias, ¿no? Cosas que están en la mente. En la parte estructural, semiótica o semiológica, pues eso obviamente nos va a dar parte para hablar de significados, ¿no? Y estos convergen totalmente con el lenguaje. Entre más palabras conozcamos, más vamos a conocer sobre el mundo. También lo decía Wittgenstein. Entonces el mito, en ese sentido, si es un habla, pues va a ser una dimensión de la semiología, ¿no? De manera muy elegante, pues obviamente Roland Barthes no habla de la mentira, pero sí habla del mito. La metodología forma parte de la semiología como ciencia formal y de la ideología como ciencia histórica. Estudia las ideas como forma. Y esto es totalmente semiológico, en donde nosotros no sabemos de qué está compuesta la palabra, sino de la forma estructurada, ¿no? O sea, si analizamos una palabra en su sustancia, pues simplemente son sonidos, pero es la forma estructurada, ¿no? Donde yo puedo fonéticamente diferenciar. Pasa muy comúnmente cuando estás tarareando una canción en inglés, ¿no? Y sabes que le entiendes a la letra, ¿no? Y haces el esfuerzo por pronunciar, ¿no?
cuando ves a cualquier chavito que a lo mejor suena bien y bla, 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 ¿no? Y terminas cantando como este reggaetonero, Bad Bunny, ¿no? Como que tiene una afasia, ¿no? Acá cerebral, ¿no? Como que problema de disfunción del lenguaje, ¿no? Pero le falla el área de Broca, ¿no? Pero o no sé, hasta podría ser denigrante, se está burlando de esas personas, ¿no? Pero es como el gangoso, ¿no? Los chistes de gangoso, ¿no? Pero en fin, el sentido es que de alguna manera estudiamos las formas. O sea, estudiamos cuando entiendes fonéticamente la palabra de cualquier idioma, es que entiendes la forma como está construida. Y en ese sentido, el mito, cuando estudias la manera en que está construido, o sea, realmente, aquí no se ve muy bien, pero es como un vasito, ¿no? De hecho, es como una síntesis de un vaso, pero, de los iconos que tiene Microsoft, pero el agua toma la forma del vaso. O sea, el agua no tiene forma en sí misma, sino depende del lugar donde esté. Cuando hablamos de una gota de agua, pues simplemente no hay una gota igual que otra, ¿no? Simplemente entendemos una forma sintética, ¿no? de explicar las cosas, ¿no? Y ahí es donde vienen precisamente los dos niveles, ¿no? Cuando establecemos en la lengua, ¿no? Un significante y un significado, ¿no? Y que ese significante puede, o ese signo en su totalidad tiene una dirección, un sentido, ¿no? Aquí tengo un ejemplo, ¿no? Más claro, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, la palmera, ¿no? Yo puedo poner la palmera como palabra o como cartel, etcétera, y me puede evocar precisamente el significado de una palmera, la que yo haya pensado, ¿no? Ese puede tener un sentido, ¿no? Y puedo pensar la palmera en la playa, ¿no? Y eso puede tener un doble significado. Son las vacaciones, ¿no? Y eso va para todos aquellos que se quieran dedicar a lo mejor en algún momento a la publicidad. No hay como palabras inocentes, ¿no? O sea, cuando pongan ustedes algo es que va a implicar algo. Ah, es que por error lo puse, ¿no? Como a alguien sin sentido, ¿no? Pues se le ocurrió en el 2014, ¿no? De las redes sociales, ¿no? Creo que fue en Twitter, algo era de Crunch, ¿no? Que a los de Ayotzinapa les dieron Crunch, ¿no? Y un comentario desafortunado, ¿no? Y dices, y bueno, obviamente creo que corrieron pues, al community manager, ¿no? Estaba ahí en redes, ¿no? Dice, ay, perdón, es que me equivoqué, ¿no? ¿No? O sea, hubo una intención, ¿no? Y que tiene que ver con, ¿no? Y ahí si lo planteamos en un origen mitológico, porque es muy claro que, por ejemplo, toda esta parte de movimientos sociales, ¿no? Por lo regular, pues sí, siempre tienes la idea, ¿no? El revolucionario revoltoso, el revolucionario, etcétera, desde cierto punto de vista ideológico, ¿no? De la derecha, ¿no? Dicen, es que pónganse a estudiar, ¿no? Por eso están, ¿no? Etcétera, ¿no? Y en ese momento en donde pues, todavía no sabía qué pasó, pues aunque lo pienses, hay veces que no, o sea, socialmente la cultura, ¿no? Cosmovisión, lo políticamente correcto siempre es lo importante, ¿no? ¿No? Moralmente, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿no? O sea, moralmente, o sea, no puedes celebrar la muerte de alguien, ¿no? O sea, o sea, en ese sentido, volvemos a lo mismo, somos humanos, ¿no? Y ahí sí, o sea, en esa parte dices, en algún punto de vista dices, desde nuestra superioridad humana debemos de ser moralmente correctos, ¿no? Debemos de tener una moral compartida, ¿no? De ser de acuerdo en donde no debes decir esas cosas, ¿no? Peor si eres comunicólogo, ¿no? ¿No? Dices, tener mucho cuidado, ¿no? Y en la publicidad pasan muchas cosas, ¿no? Y que hacen a veces mofa de eventos políticos, etcétera, ¿no? Es cuidar muchas veces tu lenguaje. Y no quiere decir que, o sea, pueden haber pensamientos terribles de la gente, ¿no? Pero por Dios, o sea, no los hagas públicos, ¿no? ¿No? O sea,
obviamente ya hay mucho, bueno, lo que le pasó a al payaso Platanito, ¿no? Con lo de la guardería, ¿no? Que hizo un chiste muy fuerte, ¿no? Hablando de los niños de la guardería, este, esta que se quemó, ¿no? Hizo un chiste y obviamente pues las redes lo tumbaron precisamente por eso, porque el sentido, aunque fuera muy lúdico, etcétera, pues obviamente implicaría una connotación negativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, cualquier palabra puede tener ese uso, ¿no? Entonces, pues realmente aquí son ejemplos, ¿no? Obviamente se va ahí al ejemplo, por ejemplo, de un viejo ejemplo de la revista de Paris Match, donde pues una persona del continente africano, donde están las colonias francesas, pues obviamente está saludando ahí, ¿no? Entonces ahí el concepto que se integra ahí alrededor, ¿no? Es como la lealtad, etcétera, ¿no? Muchas cosas como el símbolo, ¿no? Y pues bueno, ahí juega muchas veces precisamente con la cuestión de relación significación con mito. Y entonces, pues el mito no oculta, sino que deforma, ¿no? O sea, no es la realidad misma, ¿no? O sea, cualquier cosa que interpretemos, pues va a ser eso, ¿no? Recuperamos, por ejemplo, las explicaciones de cualquier hecho histórico, ¿no? Los desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Por ejemplo, pues se crean muchas historias, ¿no? ¿Qué les pasó, etcétera? Dicen si fueron militares algunos fueron policías, si fueron, qué sé yo. Las explicaciones que nos den finalmente vamos a significar desde cierto punto de vista lo que nosotros, pues no necesariamente queramos, ¿no? Sino desde un punto de vista, o sea, debemos de racionalizarlo desde ciertas estructuras, pues más o menos ya dadas, ¿no? Arbitrarias, ¿no? Inmotivadas, ¿no? Y bueno, no voy a andar mucho en el ejemplo, ¿no? Pero pues es por ahí, cuando desciframos precisamente este tipo de explicaciones, ¿no? Y pues bueno, la otra terminología que señalaban, pues se vincula precisamente con el lenguaje, ¿no? Y eso tiene que ver con la retórica, cómo organizamos nuestro lenguaje o el sentido mismo de las palabras, ¿no? Es una cuestión intangible, ¿no? Se da como en una especie de metalenguaje. Y pues bueno, ahí es como muy romántico, ¿no? El ser mitólogo, ¿no? Analista de mitos, etcétera, que pues realmente el comunicólogo pues, es lo que hace, como cuál es la estructura del lenguaje. Y también obviamente los historiadores, desde algún punto de vista, pues tratan de resolver esos enigmas en los procesos, ¿no? Bueno, aquí no quiero andar un poco las reflexiones que ya tengo escritas, sino que pues a lo mejor no sé si ustedes quieran comentar algo precisamente de la lectura, qué les pareció, ¿no? Algún comentario pues ya para ir cerrando nuestra sesión, creo que ya son las 2 horas o algo así, creo que ya va a ser la 1, no sé qué horas tengan por ahí. Entonces, pues bueno, para ir cerrando la sesión, no sé, opiniones, preguntas, comentarios, obviamente pues esos 3 términos, cultura, ideología y mitos, y realmente estuvimos hablando de lo mismo, ¿no? Porque es la forma en que a través de nuestra estructura de expresión, ¿no? En comunicación, pues obviamente se vinculan las 3, ¿no? O sea, hay caracteres de la misma cultura, es hablar de ideología y de mitos, ¿no? Cuando hablamos de ideología, pues hablamos de una estructura compartida entre personas y de interpretaciones de significación, ¿no? Desde el punto de vista de Barthes. Y pues bueno, al final pues es ubicar cada apreciación de estos 3 autores, ¿no? Roland Barthes, Bolívar Echeverría y López Oxy, ¿no? Entonces, pues, no sé si haya... ¿Quién les va a dar una información rapidísima, señor? ¿Perdón? Una información rapidísima, señor. Ya vamos a acabar. Sí. A la una es la última mesa de diálogo con puntos únicamente de SUA. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, hablando precisamente de estas interpretaciones, ¿no? Al final, ¿no?
¿Eh? O sea, toco y voy a dar mi información, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿no? Eh, pues bueno, al final, pues bueno, están estos tres textos, ¿no? Obviamente, pues por ahí puedan revisar los textos con los que ilustra Bart por ahí, ¿no? De esta revista de Match. Y pues bueno, bueno, entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario, ¿no? En este sentido. Yo solamente me quedó una duda del último de la mitología. Él quiere responder unas dos preguntas sobre si son mis significaciones, que bueno, lo vimos ahorita. Y la segunda, no entiendo a qué se refiere cuando dice, ¿existe una mitología del mitólogo? Ok. Bueno, la primera, a ver, ¿me repites la primera pregunta? Sí, dice, son mis significaciones. Dice, lo que he buscado en todos estos son significaciones, y él se hace la pregunta si son sus significaciones. Y la segunda dice, dicho de otra manera, existe una mitología del mitólogo. Ok, en realidad es una misma pregunta. Ok. Lo que habíamos visto en la dimensión ideológica es que aunque creamos que nosotros explicamos las cosas desde un punto de vista particular, estamos partiendo de una realidad interpretada a través del lenguaje. Lo que tú creas que tú razonas personalmente para deducir algo es una estructura que ha sido compartida, ¿no? O sea, a lo que voy es que hay elementos de significación del lenguaje o de una estructura gramatical, sintáctica y lógica que te permite organizar el pensamiento de alguna u otra manera. Cuando queremos ser muy analíticos del mundo, realmente lo que tenemos es una herencia de una manera de pensar el mundo. Primero es una esencia lógica, ¿no? Podemos decir, una esencia lógica en donde, bueno, hay muchos antropólogos que a veces tratan de determinar que hay muchas lógicas en el mundo, pero realmente desde un complejo ideológico, pues realmente hay una lógica en sí mismo, ¿no? O sea, hay un pensamiento humano, o sea, hay una lógica, no pueden haber lógicas, no puede haber lógica en plural. Lo que existen son saberes, ¿no? Saberes diferentes, ¿no? ¿no? O sea, es como decir que hay matemáticas en términos, hay una, o sea, más bien hay formas de comprender como la matemática, si es sistema decimal o vigesimal, ¿no? Pero la matemática corresponde a una misma estructura esencial. Y esta no es personal, ¿no? O sea, a lo que voy es que nadie habla como quiere. Aun cuando decían, es que yo hablo como quiero, no, es que más bien, si hablaras como quieres, ni siquiera te entendería. Dirías ruidos o cosas intangibles. Entonces, lo mismo pasa con el mito, el mitólogo. El mitólogo recupera, incluso esta misma estructura de llegar Barth, pues no se le ocurrió a él. O sea, viene de Saussure, y Saussure viene de un pensamiento que retoma hasta elementos sin querer de Aristóteles, ¿no? Estas son esencias arbitrarias donde va conectando el pensamiento, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no es que las conclusiones a las que nosotros lleguemos, pues no son simplemente gratuitas, ¿no? O sea, cuando queremos adentrarnos en, bueno, ¿qué significa, no sé, Malverde, ¿no? Debes de tener, por ejemplo, pues a lo mejor un contexto, a lo mejor de cómo llegar a esa información, ¿no? De saber qué significa para estas personas, ¿no? Es un individuo, que puedes decir, pues eso, en esencia es una persona, ¿no? O cualquier, es más, ¿no? Cualquier santo, ayer que fue día 28, ¿no? De San Judas, ¿no? Pues tiene que ver con una cosmovisión. Ayer mismo un compañero de trabajo me pregunta, bueno, ¿de dónde viene, no? Todo esto, ¿no? Pues mira, pues fíjate que en los 90s había una crisis económica, etcétera, ¿no? Y entonces es un santo que pues hace cierto tipo de milagros, ¿no? Y pues cuando hay crisis económicas, como que hay un boom luego de santos, ¿no? También en los 70s que hubo las crisis económicas, estaba de moda San Martín de Porres, etcétera, ¿no? Y el mitólogo pues siempre tiene
que recurrir a estos esquemas como de análisis, ¿no? Entonces, y San Judas, pues obviamente son causas a veces difíciles, ¿no? Otros santos, ¿no? Por ejemplo, San Charbel también se puso de moda hace unos 20 años, ¿no? Y ya se ha quedado, ¿no? Y que ahí viene, ¿no? También de que se lo hayan apropiado cierto tipo de personas, ¿no? Con cierto tipo de vestimenta, ¿no? Medio cholos, etcétera. Obedece precisamente a estas visiones marginales, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero que les da respuesta de sentido, ¿no? Les da en términos obviamente antropológicos, ¿no? Una identidad, ¿no? Aunque sabemos que la identidad es simbólica, ¿no? No es una identidad real, ¿no? No son iguales, ¿no? O sea, pero les hace compartir, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, o sea, retomamos este tipo de estructuras para tratar de explicar. O sea, el hecho de usar un lenguaje es que ya te hace, al menos te da un pie para ser mitólogo, ¿no? El saber tratar de explicar algo con lógica, y esa lógica, pues, no se te ocurrió a ti, ¿no? O sea, todo lo que hemos aprendido. Unos de nosotros. Esas son aportaciones, por ejemplo, la división de poderes, ya sea, por ejemplo, en la política, es esta parte de que, pues deben de dividir los poderes porque si no, pues vuelve a pasar lo mismo, ¿no? De que una sola persona tiene el poder, y si esa sola persona tiene el poder, pues no hay quien lo limite con lo que pueda hacer. Entonces, qué miedo, debe de estar alguien más arriba de este y alguien más arriba de este, y el que esté arriba de este debe tener la mejor conciencia del mundo y la mejor moral para que no sobrepase, justamente para que todo ese sistema funcione. Por eso viene desde Rousseau, Montesquieu, incluso de muchísimo antes, eran como aportaciones de tal persona, ya lo pensé muchísimo antes, lo voy a volver a retomar, pero desde esta visión. Entonces realmente no podemos decir que algo es nuevo. De hecho dicen que ya todo está creado. Entonces que en sí mismo crear algo único es imposible. Sí, bueno, la esencia humana, pues al final, ya dentro de algunos términos, ¿no? Como la resonancia, o como dicen por ahí, ¿no? Que hay veces en que en una misma época se llegan a los mismos descubrimientos, ¿no? Hay una parte muy bonita de García Márquez en 100 años de soledad, donde el personaje, no me acuerdo cómo se llama, comienza a observar y que dice el mundo es redondo, ¿no? ¿No? O sea, da como la explicación, te dice, tiene que ser redondo, ¿no? O sea, y es muy bonito eso, ¿no? Porque dices, pues, ahí sí, o sea, es buscar mucho esa esencialidad humana, ¿no? Dice, tenemos pues, como más o menos la misma estructura, más o menos biológica, ¿no? Y en esa parte, ¿no? Dices, pues hay como una búsqueda donde dices, ¿cómo lo organizo de mejor manera? ¿No? Y en ese punto de vista, pues dices, el lenguaje con el que yo haya aprendido, pues me va a permitir explicar algo, ¿no? Y es muchas veces estos términos, ¿no? Cuando hablamos de la sociedad, pues obviamente no se nos ocurren de buenas a primeras, ¿no? Sino que es una construcción paulatina y es una de todos, ¿no? O sea, somos una sociedad gregaria, ¿no? O sea, aunque queramos ser muy individualistas, de hecho, biológicamente somos de los seres vivos que requeremos más atención, somos muy dependientes. Y también hay una idea, ¿no? De que la dependencia, etcétera, la dependencia tóxica, o sea, ¿no? Pero miren, o sea, de otros animales, ¿no? O sea, se necesitan 9 meses de gestación, ¿no? ¿No? Cuando nace el bebé, o sea, por sí mismo no puede, ¿no? Necesita generar bioquímica el bebé para que, o sea, el bebé genera un olor específico para quererlo, ¿no? No es que tenga una torta bajo el brazo, es un químico que hace que los papás generen como adrenalina. Entonces te ayuda a quererlo, a ayudarlo a sobrevivir. Eso es bien interesante en la parte biológica humana, ¿no? Pero, y ya, o sea, y aún así, o sea, aún chiquito, o sea, necesita apoyo de la comunidad. O sea, no es malo ser dependiente, o sea, tampoco hay que clavarse con ese discurso de la superación personal, yo solito, no, no, o sea, hay que entender que somos seres gregarios, ¿no? Pero son malos entendidos precisamente de la emancipación
antropocentrismo, ¿no? Muy mal explicados con esta filosofía barata de Sambor, ¿no? ¿No? O sea, somos seres gregarios y por eso existen los poliamorosos en términos de la familia que tú escoges, ¿no? No, el poliamoroso no significa que se va a acostar con siempre más de amparo de alguien, pues obviamente ahí es donde van a venir nuevas formas, ¿no? De construir las familias, ¿no? Pero bueno, pues ya avisos parroquiales ya para cerrar. Bueno, tengo ahí pendiente ahí algunos trabajos que no les he revisado. Hay algunos compañeros de ustedes que me mandaron mensaje por correo porque no alcanzaron a enviar. Guarden ese trabajo. Voy a abrir un espacio más claro, mejor en la plataforma para que lo puedan subir. Y o sea, sí lo voy a evaluar, pero que esté en la plataforma, ¿no? Entonces, solamente sería eso. Y pues, bueno, pues acabamos esta sesión. Nos vemos en 15 días. Esperemos que todo siga en orden y que tengamos la facultad abierta. Y si no, pues ya saben, ¿no? Esto se graba, ¿no? Se graba en la plataforma. Así que, pues bueno, de todas maneras, estamos pues, en contacto. ¿Sale? Nos vemos y pues nos estamos, ¿no? Sí, sí, ahí les voy a mandar un mensaje. ¿Sí? Voy a terminar Apuntamos en lo que... Hasta luego.